Bien, eh, también muy someramente vamos a ingresar al tema de impuestos en plural, impuestos o imposición sobre la renta. Mientras que en otros países el impuesto sobre renta es uno solo, en Costa Rica son diversas figuras celulares y luego veremos qué quiere esto decir. Hablemos un poquito en general. ¿Qué cosa es renta? La teoría de la renta distingue entre el capital y la renta. El capital es la riqueza durable, corporal o incorporal, capaz de producir una utilidad. Y la renta es esa utilidad o riqueza nueva que produce el capital. Por tanto, la primera afirmación que debemos hacer es que en la teoría general no se pretende grabar el capital, sino se pretende grabar los rendimientos del capital, la renta, el ingreso que el capital produce. Renta y capital se distinguen, pero están íntimamente interconectados. La renta es el producto neto periódico que se extrae de una fuente capaz de producirlo o reproducirlo, mientras que el capital es la fuente inalterada, durable, productiva. En los clásicos del siglo XIX se decía que el capital se asemeja al árbol y la renta a los frutos que produce el árbol. El inmueble es el capital mobiliario y el fruto del inmueble, a saber, los pagos por arrendamiento, los pagos por alquiler, son la renta. La propiedad intelectual es el capital, es un bien que produce una renta, que es las regalías o los pagos por el uso de esa propiedad intelectual. Quienes se dedican a trabajar por cuenta propia, el fruto de su trabajo es la renta. Pero sus capacidades, su inteligencia y su voluntad, su, eh, sus hábitos de trabajo son su propio capital. Un abogado es su propio capital y lo que obtiene por el ejercicio de su profesión es su renta. Un cantante o un futbolista o un artista no enajena sus habilidades deportivas o artísticas, pero sí que produce unos resultados, en el caso del futbolista, produce goles o produce pases o produce espectáculo, por el cual le pagan. El capital son esas habilidades, la renta, los frutos que esa habilidad produce. Junto a este concepto que acabamos de ver, que podríamos llamar teoría de la renta producto, nunca se graba el capital, siempre se graba el producto del capital. Por eso se llama teoría de la renta producto. Hay otra teoría denominada teoría de la renta incremento patrimonial. Esa expresión incremento patrimonial es equívoca, o sea, tiene distintos significados y en el significado que estamos viendo es el de dos estados patrimoniales cuya diferencia en un lapso de tiempo se llama incremento patrimonial. Obviamente toda la renta incrementa el patrimonio.
el jugador que juega fútbol después de un año tiene un patrimonio mayor por la remuneración que ha recibido de su equipo que el que tenía antes de iniciar. Pues obviamente, pues si no despilfarra su patrimonio. Me interesa señalar que la renta incremento patrimonial o la renta entendida como incremento patrimonial es un concepto mucho más amplio, porque no solo tiene contenido los ingresos periódicos, sino también los ocasionales, los que no son producto del trabajo, no son producto del capital, sino que pueden provenir de factores externos como la plusvalía, las donaciones, los legados, las ganancias de juego, las herencias, las loterías, etc. Cualquier variación en el patrimonio, en el término no ex ante, sino ex post, comparados dos inicio y final de un estado de tiempo, de un lapso de tiempo, en el término no acuo, sino en el término ad quem, en el término de llegada, hay un estado patrimonial incrementado. Si hay incremento, hay renta para esta teoría. Si hay decremento, si hay disminución, no hay renta, sino pérdida. Uno de los teóricos de esta materia, John Dewey, decía que el ingreso de terceros menos los gastos para obtenerlos, más los consumos de las personas, más los incrementos en el valor del activo, eso es renta. Los ingresos que se obtienen de capital, trabajo, servicios, menos los gastos para obtenerlos. Por ejemplo, el salario menos los gastos de transporte. Por ejemplo, en el caso de una empresa, los ingresos por las ventas de esa empresa, menos los salarios, menos el costo de los insumos, menos el costo de la energía eléctrica, etc. Y según este autor, deberían incluirse los consumos de la persona, es decir, no solo los ingresos menos los gastos, sino también aquello que la persona consume, la renta consumida, más cualquier incremento en el valor del activo. El segundo elemento, los consumos de la persona, es un elemento muy controvertido porque teóricamente los ingresos menos los gastos generan una renta y esa renta se disminuye por los consumos que esa persona haga de esa renta. Por ejemplo, yo como abogado obtengo unos ingresos, digamos, de mi oficina, gano un juicio, pero de esos ingresos por los honorarios del juicio tengo que disminuir los gastos de alquiler, de secretaria, de mensajería, de asistente, etcétera. Y lo que queda, que sería el primer elemento de la renta, lo que me queda, lo consumo, voy al supermercado, pago energía eléctrica, etcétera, en mi casa. Pero pareciera que considerar los consumos como parte de la renta, más bien, duplicaría el concepto de renta. No obstante, en la literatura científica de la renta, el tema de la renta consumida es un concepto importante que no vamos a ver aquí, pero que sí les adelanto que es importante. Incluso hay algún sistema tributario más teórico que en la práctica, que en lugar de regirse por el primero de esos elementos de John Dewey, se concentra únicamente en la renta consumida. A los efectos de esta clase, únicamente me interesa señalar que hay dos teorías rivales: teoría de renta-producto, teoría de incremento patrimonial.
y que la ley del impuesto sobre la renta costarricense se adscribe a la primera, a la teoría de la renta producto, con alguna excepción, pero de manera general nuestra ley se rige por el concepto de renta producto. En la primera, la teoría de la renta producto, el énfasis está en el origen de la renta y es objetiva. Ve la renta en el conjunto de los productos o frutos obtenidos del capital, del trabajo o de la combinación de capital y trabajo. En la segunda teoría, renta-incremento patrimonial, el énfasis no está en el origen, sino en el resultado y es subjetiva, en cuánto aumentó la riqueza del particular en un periodo fiscal. Estas son las dos teorías principales, renta-producto, renta-incremento patrimonial. Hay todavía un criterio o una teoría adicional, funcional o legalista, que en lugar de hablar de renta-producto o de renta-incremento patrimonial, se remite a lo que disponga el ordenamiento positivo. Pues desde el punto de vista del estudio no nos sirve mucho, pero dijéramos que en la práctica la mayoría de los sistemas no son ni puros en renta producto ni puros en incremento patrimonial. En general ha habido una evolución de renta producto hacia renta incremento patrimonial, pero ninguna de las dos de forma pura, sino mixta. Se ha ido moviendo desde un concepto puro de renta producto, pero no ha llegado a un concepto puro de renta incremento patrimonial, sino que toma algunos elementos de una y otra. Veremos que eso es lo que sucede también en Costa Rica. ¿Qué formas de impuesto existen en la historia? Existen históricamente una forma indiciaria, una forma bastante primitiva. Por ejemplo, el impuesto francés sobre el número de puertas y ventanas que hubiera en la fachada de una casa hacía presumir más o menos ingreso del dueño. Lo mismo podía decirse de los holandeses. Quizás algunos han visto que en Holanda las fachadas de la casa son muy angostas y muy altas. Eso es porque históricamente se cobraba un impuesto según los metros de frente de la fachada. Entonces, las casas eran muy profundas y muy altas, pero poco anchas. Por esa razón, por una razón indiciaria de renta, según el número de metros de la fachada. En segundo lugar, y ya un poquito más evolucionado que los meros indicios, existe una forma cedular o analítica del impuesto sobre la renta que distingue las rentas según su origen y las grava separadamente con alícuotas proporcionales sin deducciones. Ese sistema también se llama sistema real. Es el sistema que tiene Costa Rica. Hay una primera cédula que grava las rentas empresariales o de personas físicas con actividades lucrativas o las rentas artísticas y profesionales. Una primera cédula. ¿Qué distingue esa primera cédula? Que es un ingreso por cuenta y riesgo propio, muy cerca de lo que es una empresa. O sea, las empresas y muy cerca de lo que es una empresa, como los ingresos de los profesionales independientes y de los artistas. Una segunda cédula que se refiere a rentas pasivas, rentas de capital, por ejemplo, los intereses, por ejemplo, los dividendos, por ejemplo, las ganancias de capital. Esa segunda cédula se caracteriza porque no es por riesgo propio, sino que el riesgo lo obtiene quien utiliza el préstamo. Yo tengo el capital, se lo doy a alguno de ustedes, vamos a
pensar de los alumnos, le doy ese capital a Laura y Laura me paga un interés. ¿Quién corre el riesgo? El riesgo lo corre Laura. Laura sabrá si con ese capital puede obtener una renta o no con la cual pagarme el interés. Pero yo, prestamista, no estoy corriendo el riesgo lo está corriendo la prestataria. Hay ahí una segunda cédula de rentas pasivas en general. Hay una tercera cédula en Costa Rica que es las rentas del trabajo en relación de dependencia. ¿Quién corre el riesgo? El patrono. El empleado, pues algún riesgo corre, por supuesto, pero dijéramos que la mayor parte del riesgo, por lo menos económico, lo corre el patrón. Si el patrón tiene pérdidas, si la empresa tiene pérdidas, el trabajador no participa de las pérdidas, sino que lo más que puede hacer es perder su puesto de trabajo. Finalmente, hay una cuarta cédula en Costa Rica que se refiere a las rentas obtenidas por no residentes, rentas de origen costarricense obtenidas por residentes en el exterior. Y ese último sistema se llama imposición de los no residentes o de la se me escapó el nombre, o impuestos sobre remesas al exterior. Junto a la par de este sistema cedular o analítico, hay un sistema llamado global o sintético, que graba el conjunto de las rentas con prescindencia de su origen. Mientras que en el cedular y analíticos partimos del origen y los grabamos separadamente, en el global o sintético nos vamos al conjunto de las rentas y prescindimos de su origen, y normalmente está asociado a este impuesto global o sintético una alícuota progresiva o unas tarifas progresivas y unas deducciones. Ese sistema suele llamarse sistema personal, porque se engloba, se sintetizan todas las rentas que puede obtener una persona, y a esa persona se les aplica la alícuota progresiva o las tarifas, conjunto de tipos, de manera progresiva. En el primer caso, el impuesto cedular y analítico, los impuestos sobre renta se distinguen según su origen. En el segundo caso, el impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga la persona física o jurídica. Por ejemplo, es muy normal que un asalariado que obtiene rentas del trabajo tenga también otras fuentes de ingreso, por ejemplo, un apartamento de alquiler, o bien sea empleado del Poder Judicial, pero también da clases en la universidad, o una señora que es muy hábil con la cocina y entonces produce repostería para vender. Un primo de mi esposa es repostero profesional, se dedica a vender tortas chilenas y presumiblemente es el mejor repostero. Pero también es empleado, es decir, hay más de una fuente de ingresos, y entonces en un sistema global o sintético se le grava por la totalidad de los ingresos con unas alícuotas progresivas. Estos dos sistemas que compiten, cedular o analítico y global o sintético, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. En general, la gran ventaja del sistema global es que grava la totalidad de la capacidad económica, y las alícuotas progresivas tienen sentido cuando tenemos en cuenta la totalidad de la capacidad económica. Si no, no tienen tanto sentido. Finalmente, pues como en casi el derecho tributario, existen mistificaciones entre unos sistemas y otros. Y en concreto, un impuesto cedular básico
con algunas deducciones muy limitadas. Por ejemplo, el sistema celular básico es el que grava a la mayoría de los empleados, de los trabajadores en relación de dependencia, pero superado cierto umbral, ya no pueden estar en ese sistema celular básico, sino que se pasa a unas rentas más globales o sintéticas, a las que se aplican tarifas progresivas y deducciones ya no solo causales, las que necesarias, útiles y pertinentes para generar rentas, sino también deducciones personales. El sistema pretende que la persona pueda satisfacer a sus propias necesidades o las necesidades de su familia, y por tanto se pueden deducir eh, algunos ingresos como pago de vivienda, como seguridad alimentaria, como salud, como educación, etc. La historia, William Pitt el Viejo, porque hay un William Pitt hijo, William Pitt el Viejo implantó el impuesto de la renta inca con ocasión de guerra contra Napoleón Bonaparte, el francés, para financiar los gastos en exceso en los que incurría Inglaterra en su esfuerzo bélico contra el Imperio francés. Fue derogado y restablecido varias veces según las distintas crisis económicas. Por ejemplo, en 1812 fue nuevamente instaurado para financiar la guerra contra las colonias americanas, según los ingleses, contra los Estados Unidos, según los americanos, que eran independientes desde 1776. Hasta Robert Peel, en 1842, en que ya se estableció de manera permanente, ya no solo con ocasión de crisis fiscales, sino de manera estable. En sus orígenes era un sistema cedular, pero empezó a ser mixto ya en pleno siglo XX, en 1910, en las vísperas de la Primera Guerra Mundial. En Prusia se estableció un impuesto global, ya no cedular, sino global, en 1891, que despertó mucha resistencia entre los prusianos. En Estados Unidos se impuso un impuesto cedular temporal en 1815 para financiar la guerra contra Inglaterra. Bueno, la guerra ya había acabado, pero no las consecuencias del déficit de la guerra de 1812. Y después nuevamente en 1862 con ocasión de la guerra de secesión. Pretendió implantarse de manera estable, permanente, en 1892, pero la Corte Suprema de ese país lo declaró inconstitucional, el impuesto sobre la renta. Dijo que eso no podía haber un impuesto federal sobre la renta si no se modificaba la Constitución, cosa que se hizo en 1908. Y con esa enmienda a la Constitución de 1908 se creó en 1913 un impuesto de carácter mixto, impuesto sobre la renta de carácter mixto, cedular en sus tramos más bajos, global en sus tramos más altos a partir de 1913. En Costa Rica, don Alfredo González Flores propuso y se aprobó en 1916 la ley del impuesto sobre la renta. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, que había afectado los ingresos del erario público, en particular porque esos ingresos provenían sobre todo de las exportaciones, eran impuestos de aduana. Perdón. Y con ocasión de la Primera Guerra Mundial, esos impuestos aduanales habían sido muy disminuidos. Por tanto, don Alfredo, para una hacienda pública en crisis, propuso
la contribución territorial, llamada actualmente impuesto de bienes inmuebles, o sobre bienes inmuebles, y el impuesto sobre la renta en las leyes 72 y 73, aprobadas el 18 de diciembre del 2016, inmediatamente antes del receso legislativo con ocasión de Navidad y fin de año. Fue derrocado por Federico Tinoco. Dicen que cuando empezó el golpe de Estado le llegaron a decir a don Alfredo, que hay un golpe de Estado, y dijo, avísenle a Pelico. Y Pelico era el que le estaba dando golpe de Estado. Menos de un mes, bueno, un poquito más de un mes después de aprobarse las leyes, fue derrocado don Alfredo y fueron derogadas esas leyes de impuestos sobre la renta y contribución territorial. Por tanto, aunque se aprobaron, nunca entraron en vigor. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Teodoro Picado propuso y se aprobó una nueva ley de impuestos sobre la renta, la ley 837 de 1946, aprobada el 20 de diciembre de 1946. Y el contexto, además del fin de la Segunda Guerra Mundial, que había dejado el erario público costarricense muy mal parado, el contexto era también una huelga de maestros cuyos salarios no se podían pagar, o por lo menos eso dijeron las autoridades de entonces, sin aumentar drásticamente los ingresos fiscales, y eso permitió aprobar la ley del impuesto sobre la renta del 20 de diciembre de 1946. Casi 40 años después, en el contexto de la crisis de los años 80, la administración Arias Sánchez propuso y se aprobó la ley que nos rige actualmente, la ley 7092 del 21 de abril de 1988, que ha sufrido 75 reformas legislativas en 33 años, es decir, prácticamente 2 reformas por año, en promedio. La ley actual no se parece casi en nada a la ley 7092, que es la que nos rige en el último tercio del siglo. ¿Cuáles son las características generales de la ley costarricense? Las características generales de la ley costarricense son cedularidad, territorialidad y adscripción al concepto de renta-producto. Ya hemos dicho que nuestra ley no es pura en esos elementos, y vamos a tratar de mostrar cuál fue el efecto de la última de las 33 reformas, la reforma de la ley 9635, fortalecimiento de las finanzas públicas, en el impuesto sobre la renta, en la ley 7092. La ley ya era cedular, no deja de ser cedular. Simplemente las cédulas se modifican. Algo que existía antes se redistribuyó en nuevas cédulas. ¿Qué se opone a cedular? Se opone global. Nuestro sistema sigue teniendo compartimentos estancos, sigue teniendo distinciones según el origen de la renta y tratamientos o tratamiento diferenciado para cada uno de esos conjuntos de renta. O sea, si yo tengo intereses, ese impuesto a los intereses no se mezcla, no se ve influido por otra cédula, como podría ser la renta del trabajo en relación de dependencia. Cada uno de esos dos impuestos, el impuesto a las rentas pasivas y el impuesto al trabajo, son impuestos independientes que no se comunican, con una excepción, pero que en general son compartimentos estancos, impermeables entre sí. Subrayemos pues, ¿qué se opone a cedular?
se opone global. La segunda característica es territorial. ¿Qué se entiende por territorial? Las rentas producidas por bienes ubicados, servicios prestados y capitales invertidos en el territorio costarricense. ¿Qué se opone a territorialidad? Renta mundial. La renta que se obtenga en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, si yo soy contribuyente en Costa Rica y tengo unas inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que me generen esas inversiones no está grabado en Costa Rica, está no sujeto en Costa Rica. Porque nuestro sistema es un sistema territorial. Es discutible si es una buena idea o no es una buena idea, pero ese es el sistema que tenemos al día de hoy. Cuando se discutió mucho, se dijo que quería, en el año 2018, cuando se iba a aprobar esta ley 9635, se dijo, hay que pasar a un sistema global y mundial. Y lo que quería decirse es abandonar la cedularidad y abandonar la territorialidad. La cedularidad se vio afectada por redistribución, la territorialidad no tuvo cambios con la ley 9635. Finalmente, se rige nuestro sistema por el concepto de renta-producto, por la teoría de renta-producto. No obstante, como en la mayoría de países del mundo, no tenemos un sistema o teoría puro, sino que se amplía el concepto para grabar algunas ganancias de capital. No todas, algunas. Por tanto, actualmente tenemos 4 cédulas. En los impuestos para domiciliados en el país, tenemos un impuesto a las utilidades, que grava las utilidades de las empresas y de las personas con actividades lucrativas. Esa es la primera cédula. Una segunda cédula que grava las rentas de capital y grava las ganancias y pérdidas de capital. Podemos decir que en general no es que grave las pérdidas de capital, sino que las pérdidas se disminuyen de las ganancias de capital. Segunda cédula. Y hay una tercera cédula para domiciliados que grava los rendimientos del trabajo prestado en relación de dependencia laboral. Junto a estas cédulas para domiciliados hay un impuesto para no domiciliados que, como ya decíamos, es el impuesto sobre remesas al exterior, que grava toda clase de rentas, es decir, grava rentas pasivas, grava rendimientos del trabajo, grava actividades lucrativas, cuando sean de fuente costarricense, pero el que las perciba está domiciliado fuera del territorio costarricense, y se rigen en general por una retención del pagador de esa renta. Entonces, nuestra ley del impuesto de la renta tiene 4 cédulas, 4 impuestos. Nuestra ley del impuesto sobre la renta debería tener el nombre en plural, ley de los impuestos sobre la renta, porque cada uno de ellos es independiente, impermeable y no se comunica de manera prácticamente general. Hay alguna excepción, pero no se comunica unos y otros tributos. Dice el artículo 1, el párrafo tercero del artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, el artículo anterior ha dicho que se graban las rentas de fuente costarricense. Entonces, ¿qué se entiende por renta de fuente costarricense? Perdón, Brian, ¿querías preguntar algo, no? Bueno, supongo que no. Me pareció. Profe, Sí, adelante, no Rosita. no sé si Brian, pero yo antes quería preguntar algo y es que no entendí la última de las cédulas. O sea, tenemos 3 cédulas. En las primeras 3, perdón, tenemos 4 y en las primeras 3 es requisito que el perceptor de la renta esté domiciliado, tenga domicilio fiscal en Costa Rica. La cuarta cédula
el presupuesto es que el perceptor de la cédula esté domiciliado fuera de Costa Rica. Por ejemplo, alguien que es dueño de unos locales de alquiler, digamos en Multiplaza, pero vive en el exterior, vive en Panamá. Bueno, las rentas, el alquiler de esos locales de, de Multiplaza no están en la cédula segunda de rentas del capital, sino en la cédula cuarta que grava las rentas, entre ellas las de capital, cuando el sujeto que las percibe está domiciliado fuera del país. El requisito de esta cédula no es según el origen de las tres cédulas anteriores, en la forma como se obtuvo la cédula o en el origen de la renta, sino que cualquiera sea su origen si el que las percibe está domiciliado fuera del territorio costarricense. Entonces, en ese supuesto, en lugar de que aplique una de las tres cédulas anteriores, aplica la cuarta cédula, que tiene tarifas propias y que tiene modos de cálculo diferente que los anteriores. ¿Te sirvió la explicación o seguís con duda? No, ya me quedó más claro, profe. Y también le iba a preguntar, es que cuando estábamos hablando de la territorialidad, usted dijo una frase inicial que, o sea, entendí el concepto, pero me gustaría que repitiera esa frase porque me parece que lo resume muy bien, que dijo que son las rentas por bienes prestados y algo más. Es lo que está en esta filmina. Ok, ah, ok, Generados en el territorio nacional, provenientes de ajá. servicios prestados, bienes situados y capitales utilizados en el territorio costarricense. Ah, perfecto, eso era. Muchas gracias, profe. Bienes, servicios, capitales, de alguna manera ubicados en Costa Rica. Es este párrafo tercero, bueno, este es un extracto del párrafo tercero del artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En esta afirmación se entenderá por rentas de fuente costarricense, está tanto el concepto de renta producto, generados provenientes, generados producto de servicios, bienes o capitales. Está la adscripción a la teoría de renta producto, como la adscripción a la territorialidad, servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados en Costa Rica. Ahora, me interesa señalar que más que la estricta ubicación espacial de los servicios, de los bienes o de los capitales, interesa señalar la ubicación de la estructura económica que produce esa renta. Me explico. Yo soy notario. Bueno, en la realidad soy notario, pero no ejerzo el notariado. No tengo muchos años de no hacer una escritura. Pero supongamos que me llaman porque se va a ver, no sé, las acciones de la cervecería o las acciones del BAC San José. O sea, una escritura por la que se cobran unos honorarios inmensos. Y José María decide, bueno, hagamos la venta en Miami. Tomamos un avión y vendedor y comprador nos vemos en un hotel en Miami. Idealmente que no se vaya a caer como el edificio que se cayó recientemente. Y hacemos la escritura en la Florida. Ese servicio se prestó materialmente en la Florida, fuera de las fronteras costarricenses.
Pero es lo cierto que la estructura, o sea, yo soy notario en Costa Rica, estudié en Costa Rica, estoy inscrito en el Colegio de Abogados y en eh, la Dirección General de Notariado y pago este, los requisitos para ser notario en Costa Rica. La estructura es una estructura costarricense. Entonces, más que la prestación accidental del servicio fuera de Costa Rica, lo que interesa es si se produjo en relación o estrechamente vinculada a una eh, estructura costarricense. ¿Se entendió este punto o no se entendió? Profe, la verdad yo no la entendí tan bien. Bueno, gracias por la sinceridad. Les voy a poner un ejemplo y después regreso con la explicación a ver si queda un poquito más claro. Por cosas de la vida yo estudié en Guatemala. Yo, José María Oriamuno, estudié en Guatemala. Soy abogado y notario guatemalteco. O bueno, era abogado y notario en Guatemala porque ya hace muchos años que resido en Costa Rica y ya se me olvidó lo que estudié allá. Yo trabajaba para una empresa, para Pricewaterhouse se llamaba en aquel entonces, y me pidieron que autenticaran la firma de unas personas en Bahamas. Y yo dije, bueno, pues si hay que ir a Bahamas, me sacrifico. Fui a Bahamas, conocí Bahamas, este, y autentiqué la firma de esas personas en Bahamas. Entonces, ¿dónde estaba mi estructura económica? Está en Guatemala, puesto que esas firmas se iban a utilizar en Guatemala, por eso querían un notario guatemalteco que autenticara esas firmas para que tuvieran efectos sobre unos contratos que se iban a ejecutar en Guatemala. Entonces, es renta de fuente guatemalteca. ¿Me sigues, Rosita? ¿Se entiende la primera parte del ejemplo? Sí, profe, ahora sí. Okay. Unos meses después de eso, José María se trasladó a Costa Rica. Le reconocieron su título, empezó a ejercer en Costa Rica y me llama mi antiguo jefe en Guatemala y me dice, mira, necesitamos que vayas otra vez a Bahamas para autenticar otros contratos complementarios, la firma de otros contratos complementarios a los que autenticaste aquella vez que fuiste. Yo ya estaba domiciliado en Costa Rica, ya no estaba domiciliado en Guatemala, tenía más de un año de vivir en Costa Rica. Ya mi estructura productora de renta estaba en Costa Rica. Yo estaba colegiado en Costa Rica, era notario en Costa Rica. Y me fui a Bahamas, pagado por la empresa. Además, en aquella época, como han cambiado los tiempos, había que ir por lo menos 3 días a Bahamas. Entonces, duré 10 minutos autenticando las firmas y tuve que quedarme penosamente 3 días en Bahamas. Y lo que me pagaron por autenticar esas firmas, te pregunto, Rosita, ¿es renta de fuente costarricense o no? ¿Mi segundo viaje a Bahamas produjo renta de fuente costarricense o no? Ay, profe, qué difícil. Yo diría que no, que sería igual de Guatemala. Sí, exactamente. ¿Por qué razón? Porque aunque yo tenía una estructura en Costa Rica, la estructura que utilicé fue la estructura guatemalteca. Eran contratos que se iban a ejecutar en Guatemala y yo no lo autentiqué como notario costarricense, sino como notario guatemalteco, porque esa era la función que se me pedía para que ejercitar esos contratos o
para llevarlos a cabo en Guatemala, hacía falta que se los autenticara un notario guatemalteco. ¿Por qué eligieron a José María? No lo eligieron, bueno, en primer lugar porque soy un tonto con suerte y entonces me pagaron 2 viajes a Bahamas, que los considero como un regalo. Pero en segundo lugar, podríamos decir, me escogieron porque yo era notario en Guatemala, porque mi firma valía en Guatemala, porque estaba registrada y surtía efectos en Guatemala, no porque tuviera efectos en Costa Rica. Si no me hubieran elegido a mí, habrían elegido a otro notario guatemalteco. No hubieran elegido a un notario que solo ejerciera en Costa Rica. Lo que quiero señalar es que servicios prestados, bienes situados, capitales invertidos, hace alusión en primer lugar a una ubicación espacial. Pero no solo, más importante aún, hace alusión a una estructura productora de la renta. Es esa estructura la que está domiciliada en Costa Rica, aunque accidentalmente algún servicio, accidentalmente algún bien, accidentalmente un capital pueda estar, subrayo accidentalmente, fuera del territorio costarricense. Es un concepto de renta estricto, pero se refiere más a la estructura que la ubicación temporal de esos bienes. Veremos más adelante las rentas pasivas, las rentas de capital y sobre ganancias y pérdidas de capital. Me interesa señalar el párrafo 5º de la ley del impuesto sobre la renta. Soy consciente que les estoy transmitiendo demasiados elementos y demasiados conceptos en esta clase de imposición sobre la renta. Estamos en el artículo 1. El artículo 1 grava la primera cédula, la cédula de impuesto a las utilidades, el impuesto que pagan las empresas y las personas físicas con actividades lucrativas, que los caracteriza que no están en relación de dependencia y que son rentas activas, no son rentas pasivas. Con intereses como los dividendos, que son rentas pasivas. Son utilidades consecuencias de una actividad. El título primero, en general, grava el impuesto a las utilidades. No obstante, algunos elementos de la segunda cédula, y no solo algunos elementos, sino las rentas de capital y las ganancias de capital, si las producen elementos patrimoniales afectos a la actividad empresarial, se entienden absorbidas por la cédula del impuesto a las utilidades. Las saco del impuesto de rentas pasivas, para entendernos lo vamos a llamar capítulo 11, las saco del capítulo 11 y las meto en la cédula del impuesto a las utilidades. Repito, hay una especie de globalización. ¿Se acuerdan que global se oponía a cedular? Las rentas son cedulares y sin embargo hay un cierto tipo de rentas cedulares de ganancias y de rentas de capital que en principio les tocaría la cédula de rentas y ganancias de capital, que las atraigo al impuesto sobre las utilidades, y para ello es necesario que los elementos patrimoniales que producen esas rentas estén afectos a la actividad empresarial. Lo que hay que subrayar aquí es el concepto de afectación a la actividad empresarial. Si están afectas,
tributan en el título primero. Si no están afectas, se quedan en el capítulo 11. ¿Se entendió lo que acabo de decir o no se entendió lo que acabo de decir? Sí, profe. Bien. Si hay alguien que no entendió y quiera que vuelva a mencionarlo, me dice por favor. Bueno. Solo así se entiende el párrafo quinto del artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta. Dice así ese párrafo. Cuando las rentas, los ingresos o los beneficios de fuente costarricense indicados en el párrafo anterior estén sujetos a una retención que sea considerada como impuesto único y definitivo, el monto retenido se considerará como un pago a cuenta de este impuesto. Ese párrafo es difícil de entender porque los impuestos únicos y definitivos no pueden ser retenciones a cuenta. O son retenciones a cuenta o son impuestos únicos y definitivos. Y este artículo lo que dice es que si se aplica una retención de las del capítulo 11, se considerará que es a cuenta del impuesto del título primero. La redacción es pésima, pero en realidad debería leerse, debería interpretarse como si dijera, no lo dice, pero como si dijera, las rentas e ingresos o beneficios de fuente costarricenses indicados en el párrafo anterior que estén sujetos a una retención que sea considerada como impuesto único y definitivo, sería considerada en caso de que no existiese afectación a una actividad lucrativa, pero si sí la hay, el monto se considerará un pago a cuenta de este impuesto a las utilidades. El párrafo sexto dice que no se integran las rentas del salario, o sea, la cédula de salario siempre es una renta, una cédula autónoma, nunca se puede traer el impuesto a las utilidades. Solo de las 4 cédulas, la primera es la de utilidades, de las 4 cédulas, solo la segunda cédula se puede integrar por afectación a la cédula primera. La cédula tercera nunca se integra, nunca es global, y la cédula cuarta de remesas del exterior tampoco se integra. Esto tiene varias consecuencias, si se leyera como dice Firmina que debería leerse. La primera consecuencia es que las rentas de capital, a las que en principio les correspondería el capítulo 11, si el bien que las produce está afecto a la actividad empresarial, entonces, aunque sean objeto de las mismas retenciones del capítulo 11, esas retenciones son a cuenta del impuesto a las utilidades. Me explico con un ejemplo. Yo abogado, soy dueño de mi oficina. Pero además, le alquilo mi oficina, una parte de mi oficina, a otro colega abogado. El alquiler es una típica renta pasiva, es una típica renta que en principio le correspondería estar grabada por el capítulo 11. Pero, como ese bien patrimonial está sujeto, está afecto a mi impuesto a las utilidades, entonces traigo la renta del capítulo 11 y la meto en el impuesto a las utilidades. Si hubiera una retención en el alquiler, en este momento no la hay, pero todo apunta en que en algún momento la va a haber.
si hubiera una retención en el impuesto a las utilidades, esa retención sería a cuenta de mi impuesto, perdón, una retención en el impuesto sobre las rentas de capital, esa retención sería a cuenta de mi impuesto a las utilidades, porque el bien está afecto, el bien patrimonial que produce el alquiler, la renta de alquiler, está afecto a mi actividad profesional como abogado. ¿Se entendió el ejemplo? En realidad está algo confuso, profe. Bueno, está bien. Me voy a saltar unas filminas y vamos a ir a este concepto. Son cédulas. ¿Qué quiere decir que son cédulas? Que son independientes, que no se mezclan, que son impermeables, que son compartimentos estancos. No se mezclan. En principio. Pero cuando hay afectación, cuando el bien patrimonial que produce la renta, que en principio estaría grabada en el capítulo 11, es un bien afecto a la actividad que produce las rentas del título primero, entonces se produce una especie de fuero de atracción, atrae aquellas rentas y las mete en el impuesto a las utilidades. Dejan de estar grabadas, bueno, pueden estar sometidas a retenciones, pero ya el impuesto que se aplica no es el impuesto sobre las rentas y ganancias de capital, sino el impuesto a las utilidades. Dicho en otras palabras, si no hay afectación, les toca el capítulo 11. Si sí hay afectación, se atraen al capítulo primero. Ejemplos. Profe, antes de que sigas con los ejemplos, ¿puedes repetir esa última frasecita, lo del título y el capítulo? Ok. Título primero, impuesto a las utilidades. Capítulo 11, impuesto sobre rentas y ganancias de capital. Son dos cédulas que en principio son impermeables, no se comunican. Son compartimentos estancos en principio. Pero si el bien, si el elemento patrimonial está afecto al impuesto a las utilidades, afecto a la actividad empresarial, afecto a la actividad profesional, entonces no le corresponde la cédula del capítulo 11, sino la cédula del título primero. ¿Estuvo mejor esta vez, Rosita? Sí, perfecto. Muchas gracias, profe. Tengan en cuenta que el capítulo 11 forma parte del título primero. Cuando decimos al impuesto del título primero, lo decimos por abreviar, porque la ley es muy confusa y necesitamos decirlo de manera un poquito más resumida. Cuando decimos capítulo 11, rentas y ganancias de capital. Cuando decimos título primero, impuesto a las utilidades. Aún sabiendo que el capítulo 11 forma parte del título primero. Simplemente por convención en el lenguaje que usamos esas palabras. Yo soy propietario de un activo fijo tangible. Tangible quiere decir que se pueda tocar. Y activo fijo es donde está ubicado en el balance contable. En este caso, mi activo es maquinaria. Yo tengo, por ejemplo, una máquina mezcladora de concreto. O no una, tengo 10 máquinas mezcladoras de concreto. Pero yo no me dedico a mezclar concreto, sino que alquilo esa maquinaria. Cada vez que hay alguien que necesita una mezcladora, yo se la alquilo.
¿Es una renta activa o es una renta pasiva? Ashley, ¿quieres contestar esa pregunta? ¿Es alquiler, es una renta activa o es una renta pasiva? Activa. Pasiva. Eso. ¿Quién es el riesgo de si funciona o no la mezcla? Del constructor. Yo solo le alquilé el bien, la mezcladora. Es una renta pasiva. Pues bien, si yo tengo esas mezcladoras en mi actividad, las tengo afectas a mi actividad lucrativa, las mismas mezcladoras, no solo las alquilo, sino que las utilizo en mi propia actividad constructora. No solo es una renta pasiva, sino que en mi caso es una renta activa, porque yo también hago construcción. Entonces, una renta a la que en principio le tocaba el capítulo 11, la traigo el capítulo 11 y la meto en el título primero. ¿Cuál es el concepto clave? El concepto clave es el concepto de afectación. ¿Está un poquito más claro, Ashley? ¿O más bien arrojé incertidumbre en la explicación? No, profe, creo que ahora sí lo capté mejor. Bueno. Ok. Si yo estoy, si esto no está afecto a mi actividad, si esas mezcladoras no están afectas a mi actividad, y yo las vendo por encima de su valor en libros, por encima de lo que me costaron 1,000 y las vendí en 1,500, tengo una ganancia de capital. Esa ganancia de capital está sujeta al capítulo 11, a una tarifa del 15%. Pero si estaban afectas a mi actividad empresarial, entonces ya no les toca el impuesto del capítulo 11, sino que les toca el impuesto a las utilidades, el del título primero, cuya tarifa, si soy persona jurídica, es del 30% en general, y si soy persona física, es una tarifa progresiva, 0, 10, 15, 20, 25%. Entonces, insisto una vez más, ¿cuál es el concepto clave para saber cuál es el impuesto que le toca? El concepto clave es el de afectación. Si la mezcladora afecta a mi actividad lucrativa, afecta a mi actividad empresarial, entonces se grava en el impuesto a las utilidades. Si no está afecta, la ganancia de capital o la renta de capital tributa en el capítulo 11. Otro ejemplo. Hay un activo fijo intangible. ¿Qué quiere decir intangible? Que no se puede tocar. No se puede tocar. Intangible. Si se vende esa marca por encima del valor en libros, el valor en libros generalmente de las marcas es muy bajo, es lo que costó crear la marca. Se genera una ganancia de capital gravable en el capítulo 11. Pero si es una marca que no solamente produce rentas pasivas, sino que está en afectación de la actividad empresarial, entonces la ganancia de capital se atrae al capítulo 11 y se mete al título primero. Si yo soy el dueño de la marca, pero no la exploto personalmente, sino que solo doy licencias de explotación a un tercero, si mi actividad es únicamente una renta pasiva por el uso del intangible, por el uso de la marca, me corresponde
el impuesto del capítulo 11. Pero si sí la exploto, si forma parte de mi actividad empresarial, entonces la ganancia de capital la traigo del capítulo 11 y la meto en el título primero. Otro ejemplo. Esta empresa tiene excesos de liquidez. ¿Qué quiere decir exceso de liquidez? No es exceso de utilidad, es que puede tener más dinero del que necesita para operar, aunque lo tenga comprometido. Como tiene exceso de liquidez, los invierte en un título o valor que le genera dividendos. Por ejemplo, compro acciones de la cervecería y si la cervecería tiene utilidades ese año, esas acciones me producen dividendos. O bien los invierto en bonos del gobierno y los bonos del gobierno pagan intereses. Entonces, aunque en principio le correspondería estar sujeto al impuesto del capítulo 11, como es el capital de trabajo de una empresa, es un capital afecto a la actividad empresarial, lo atraigo del capítulo 11, lo atraigo al título primero. La ley señala que se crea la presunción de que no está afecto. La afectación hay que probarla. La presunción lo que dice es, se queda en el capítulo 11, y si yo puedo vencer la presunción de que hay afectación, la traigo del capítulo 11 al título primero. Como hay algunas personas que están exentas en el impuesto a las utilidades, pero no están exentas en el capítulo 11, ¿puede haber interés en demostrar la afectación? Por supuesto. Una cooperativa de ahorro y préstamo que está exenta del impuesto a las utilidades, no está exenta del impuesto sobre la renta de capital, no está exenta del capítulo 11, y por tanto a esa cooperativa de ahorro y crédito le interesaría demostrar que ese título valor lo es de un capital, de un exceso de liquidez, afecto a la actividad de la cooperativa de ahorro y crédito. ¿Por qué? Porque si logra demostrar esa afectación, está exenta del impuesto a las utilidades. Y la retención que le hubieran practicado en el capítulo 11 es a cuenta de un impuesto del cual está exenta. Entonces, le genera un saldo a favor que puede pedir la devolución. Otro ejemplo. Ese creo que no tiene filmina. Ah, sí tiene filmina. Sí tiene filmina. Yo soy dueño, yo José María Oriamuno, en mis sueños, soy dueño de un hotel en Monteverde. ¿Cuál es mi giro de negocio? El turismo de aventura. Los turistas que vienen y se hospedan en mi hotel para ir a caminar por Monteverde, para ir a tomarle fotos eh, al pájaro campana de Monteverde, para ir a caminar por Selvatura, etc. ¿Cuál es mi giro de negocio? Turismo de aventura, hospedaje para turismo de aventura. Y con el tiempo me doy cuenta de que una agencia de viajes en San José me es muy útil para mi negocio. Esto es, que es una agencia de viajes que me remite muchos clientes y yo decido invertir
en acciones de esa agencia de viajes. Yo, persona jurídica, Hotel Oriamuno en Monteverde, invierto en las acciones de una agencia de viajes. ¿Alguno de ustedes quiere ser mi ejemplo para la agencia de viajes? ¿Quién quiere ser propietario de una acción de una agencia de viajes en San José? Yo, profe. Bien. Rosita de Asociados Tour Operadores de Costa Rica. ¿Te gusta el nombre? Está perfecto, profe. Bueno, Rosita de Asociados Tour Operadores de Costa Rica se dedica al turismo de aventura. Entonces tenemos una relación comercial porque Rosita Tour Operadores me remite a mí, Hotel Oriamuno en Monteverde, continuamente me remite turistas. Vende paquetes que incluyen la estancia en Monteverde. Entonces, a mí me interesa que Rosita Tour Operadores no contrate a otros hoteles en Monteverde, sino que me contrate a mí. Y para asegurarme de ello, compro acciones de Rosita Tour Operadores Sociedad Anónima. Compro acciones. Rosita Tour Operadores hubo un año extraordinario. A pesar de la pandemia, obtuvo más ingresos que otros años y reparte dividendos, entrega dividendos. A Hotel Oriamuno le corresponden los dividendos de las acciones que compró en Rosita Tour Operadores Sociedad Anónima. Pues bien, esos dividendos son una renta pasiva que en principio le correspondería tributar en el capítulo 11. Pero como es un capital afecto a mi actividad lucrativa, es un capital que yo utilizaba en mi hotel, pero para asegurarme el flujo de turistas lo invertí en un tour operador. Si logro demostrar esa afectación, en lugar de corresponderle el impuesto del capítulo 11, le corresponde el impuesto del título primero. Y la retención que Rosita Tour Operadores me va a hacer del impuesto de los dividendos se convierte en una retención a cuenta del impuesto a las utilidades. No es un impuesto único definitivo, sino que es a cuenta del impuesto a las utilidades. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe, se entendió muy bien y realmente me parece muy curioso este ejemplo porque hasta que estaba como concluyendo fue que me cayó que a pesar de que son dividendos y que en general son rentas pasivas, pues en este caso sí es parte, ¿verdad?, de su actividad eh, lucrativa. Entonces, la verdad me voló la mente. Muy interesante. Ok. Sin embargo, se crea la presunción de que no hay afectación. Esa presunción hay que vencerla. En las rentas pasivas se supone que están en el capítulo 11. Solo si puedo demostrar, solo si la prueba en contrario, bueno, pues es una decisión que es afectar a algo. Es una decisión que toma el propio contribuyente. Solamente si esa afectación se puede probar, si se puede vencer la presunción, entonces puedo hacer esa migración del capítulo 11 al título primero. Bueno, me parece que hemos concluido un tema que es el tema de afectación, que es uno de los temas más difíciles de explicar. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y después regresamos nuevamente. Hemos ido teniendo pocos participantes en la última hora. Espero sigan disminuyendo. Nos vemos a las 9:40, si les parece bien. Ok, Listo, profe. profe, gracias. ¿No?